Data Smart Grid, generando análisis para pymes. Bueno, primero que nada, pues mucho gusto. A los que ya conozco igual, un gusto saludarlos. A los que no, igual me presento. Me llamo Jorge Nájera, soy el director y fundador de Data Smart Grid, una empresa dedicada al análisis geoespacial para poder llevar a cabo diferentes tipos de análisis y a partir del cual poder generar inteligencia geoespacial para la toma de decisiones, principalmente enfocado a pequeñas y medianas empresas, aunque no está limitado exclusivamente a eso, sí es el giro en el que más pues aborda principalmente el servicio o el sector. En este caso, no suelo hablar mucho de la formación, algunos me lo preguntan, algunos no, aún así me gustaría pues comentarlo para por si tienen alguna duda. Yo soy licenciado en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, soy maestro en Administración y Negocios, soy especialista en Economía Monetaria Financiera en la UNAM y actualmente estoy cursando un doctorado en Administración. He tenido el gusto de colaborar como docente, principalmente profesor asociado en la UAM Azcapotzalco y en la UAM Coajimalpa, la Autónoma Metropolitana, para los que no son de México, de aquí. Y actualmente también colaboro como docente de dos diplomados, uno de Introducción a la Ciencia de Datos, otro relacionado a temas de finanzas bursátiles. Actualmente, a la par de ser director y fundador de este proyecto, también soy director de tecnología en otra empresa de analítica inmobiliaria conocida como Metric Analysis. Ya en algún momento también he platicado este mismo punto con algunos que han tenido interés con el tema inmobiliario residencial. Eh, y bueno, actualmente pues esas son mis cédulas respecto a esto. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de, el tipo de información y de la forma de trabajar de Data Smart Grid para poder resolver algunas dudas que puedan llegar a tener acerca de la contratación de los servicios o pues prácticamente de la incorporación del análisis que estaríamos manejando. La idea o básicamente el antecedente con el que quiero empezar es básicamente ilustrar acerca de la importancia del análisis geoespacial específicamente para el posicionamiento de negocios. Es bastante conocido que cerca del 85-90% de las empresas en México son pymes, son empresas pequeñas que se establecen en un lugar en físico y a partir de ahí pues su público, sus clientes tienden a ser personas que viven en esa misma área o en ese mismo lugar. Data Smart Grid, los proyectos de Data Smart Grid están pensados principalmente para pymes, para pequeños, medianos empresarios que requieran poder hacer un análisis de factibilidad en una zona específica y de esta manera poder tomar una decisión con menor incertidumbre. Bajo este esquema, bueno, la idea de dejar de suponer y empezar a saber y conocer más acerca de una zona puede llegar a ser la mejor inversión que se puede llegar a hacer al momento de establecer un proyecto. He tenido ya el gusto y la colaboración de poder charlar con muchos microempresarios. En muchas ocasiones, llamémoslo así, ya tienen alguna idea, algún lugar específico y lo que quieren prácticamente pues es contrastar si ese lugar es el adecuado o no. No suelen llegar bajo una idea de quiero que funcione, quiero que forzosamente sea en ese lugar. No. De hecho, suelen venir bajo la idea de yo tengo esta idea de proyecto, lo quiero generar y lo analizo y lo especifico. De esa manera es como tienden a proceder. Entonces, la idea de tener un estudio previo facilita bastante el tomar la decisión si continuar o no con el proyecto o tener alguna alternativa un poquito más viable. En algunos casos, inclusive, hasta tal vez si el proyecto en sí es lo que quieren mantener, pues buscar potencialmente alguna otra zona, algún otro lugar. Nosotros
Buscamos potencializar las decisiones de negocio a partir del uso del Big Data y de la inteligencia geoespacial. Nuestro principal objetivo es poder democratizar el acceso a los datos para validar conceptos, descubrir oportunidades y mitigar riesgos en cuestión de minutos. Esta idea de la democratización es clave para poder entender el modelo de negocio de Data Smart Grid, debido a que precisamente la tecnología geoespacial, los análisis geoespaciales, la forma de generar ese tipo de análisis no tiende a ser algo que sea muy fácil de realizar. Requieres un conocimiento técnico importante, requieres tener acceso a ciertas bases de datos, a cierta información, y por ende no es accesible a todo el público. De hecho, me atrevo a decir que al gran porcentaje de las pequeñas y medianas empresas, acceder a estudios de mercado puede llegar a ser un costo demasiado alto. Hablando de estudios que pueden llegar a superar los 50, 60, 70 mil, también un poco respecto a la influencia y a la forma de venderse de las empresas de consultoría. Entonces, a veces el incurrir en un costo así puede llegar a representar inclusive el quiebre de la propia empresa, ¿no? Un quiebre antes de empezar. Entonces, la idea, el objetivo con el que nació Data Smart Grid es precisamente poder democratizar el acceso a estos datos para validar conceptos, descubrir oportunidades y mitigar los riesgos que puedan llegar a existir al momento de establecer un proyecto. La idea del proyecto básico de Data Smart Grid es muy sencilla. De hecho, el punto focal detrás de los diferentes productos que tenemos es muy sencillo. Es generar una radiografía de tu negocio, utilizar diferentes capas de información que nos permita generar un análisis de inteligencia de mercados muy rápido, muy preciso, muy completo, que te permite acceder a esa información lo más rápido posible y que a su vez eso facilita y permite poder hacer la validación de proyectos y empresas en muy poco tiempo. Algo que también he platicado mucho con clientes es pues lo rápido que se puede llegar a generar un estudio, ¿no? Si bien en este sentido el proyecto lo que busca es brindar este ecosistema de análisis para llevar a cabo una visión y un accionable en prácticamente cualquier zona de la República, buscamos simplificar el conjunto de datos en una guía fácil, estratégica, clara, que permite al equipo de expansión tomar una decisión de crecimiento muy rápida y muy sencilla. Esto, por supuesto, potencializado con herramientas de inteligencia artificial, la incorporación de pues todo el sistema de gestión de información geoespacial que manejamos y concentrándolo en un reporte fácil, directo y sencillo que facilita la entrega de valor al cliente. Recordemos que en este sentido, al ser una empresa de consultoría, es sumamente importante valorar el valor del tiempo. Si bien el hecho de que los reportes para brindar ese acceso, esa democratización de datos a pequeñas y medianas empresas, representa evidentemente una disminución de los precios de los servicios que brindamos, es sumamente importante reconocer que estamos limitados de tiempo y por lo tanto el sistema debe de ser lo más rápido y ágil posible. El sistema está pensado principalmente en que el servicio, el valor agregado al cliente se entregue lo más rápido posible. Por eso, bueno, algunos de ustedes fueron ya clientes míos, por eso tiendo a entregar el reporte en el mismo día. No es sorpresa para ninguno cuando les comento, de hecho, que los reportes se tienden a entregar en unas cuantas horas. Es prácticamente por esto, porque prácticamente la entrega de valor está generada en el modelo de tal manera en que se tiene que entregar de una manera muy rápida, muy precisa para que pueda llegar a ser redituable. No solamente porque tenemos que brindar ese acceso de valor, pero no solamente eso. El hecho de que algo se brinde de manera rápida no significa que no esté profesional o completo. Eso
pues prácticamente ha sido el plus que nos ha dado la inteligencia artificial, que de hecho, pues les comento y les confirmo ese punto. Si en algún momento requieren algún proyecto o servicio de inteligencia artificial, también podríamos charlar. Tengo bastante experiencia en el mismo por el mismo proyecto, ¿no? Entonces, en esencia, el giro o la idea del modelo de negocio de Data Smart Grid es generar radiografías de negocios o de proyectos a partir de inteligencia de mercados de manera inmediata y rápida. El valor estratégico que brindamos a partir de esto es, pues, validar el concepto. Prácticamente lo que buscamos es confirmar objetivamente si existe un mercado real en algún punto, a partir de variables como el poder adquisitivo, a partir del tipo de proyecto de negocio que estás estableciendo, si el servicio va a tener o no cierta oportunidad. Por ejemplo, si hay mucha demanda en la zona, hay poca competencia, buscamos identificar nichos, clústeres comerciales y por último, mitigar riesgos. Lo más importante y el giro a partir del cual llevamos a cabo la democratización de la información y el acceso es prácticamente para poder mitigar riesgos. Ese es el objetivo, uno de los objetivos más importantes de Data Smart Grid para poder brindarle a nuestros clientes esta seguridad de que les permitan llegar a evitar errores costosos al momento de invertir en zonas saturadas en un mercado saturado. Entonces, la idea es conjugar todo este conjunto de datos y llevar a cabo un perfil demográfico adecuado que minimice el riesgo o la exposición de que un inversionista pequeño pueda llegar a perder todo su patrimonio capital al momento de establecer un pequeño negocio. Nosotros manejamos principalmente 6 capas de información. En este caso lo manejamos como a partir de las unidades económicas, localizamos competidores, ya sean directos, indirectos, y generar puntos en donde haya generadores de tráfico. Analizamos niveles socioeconómicos para poder llevar a cabo una segmentación detallada de los hogares para poder estimar el poder adquisitivo de las zonas. Tenemos un análisis demográfico poblacional donde distribuimos por género, edad y densidad poblacional residente de la zona. Tenemos datos de marginalidad y del entorno para poder entender un poquito el tema de la infraestructura urbana en donde podemos llevar a cabo el establecimiento de un proyecto. Contamos con avenidas y transportes principales que pues prácticamente el punto es poder encontrar zonas donde haya mayor oportunidad de afluencia de personas y mayor visibilidad. Y capas adicionales, como por ejemplo el establecimiento de centros de trabajo, escuelas, hoteles, zonas hoteleras también manejamos. Y pues prácticamente cualquier análisis de sinergia que queramos detallar o especificar. Entonces, a partir de la conjugación de todo el sistema de indicadores con los que contamos, es que básicamente generamos la radiografía de la zona. Sobre la metodología, nosotros hacemos un análisis territorial, hacemos una zonificación por radio, por ejemplo, unos 800 metros, 1 kilómetro si es un área de influencia grande para un negocio grande, una zona de unos 500 metros para un consumo de solamente los que viven en el área. Y a partir de ahí hacemos diferentes clases de análisis, como el análisis de densidad económica, el perfilamiento, el análisis de población fija o flotante, y a partir de ahí generamos lo que es la inteligencia competitiva. Generamos los mapas, ya sea la competencia directa o indirecta, los generadores de flujo, el análisis de sinergia comercial y el modelado, en algunos casos cuando se cuenta información de costos, de el tema de la inversión, podemos generar corridas financieras utilizando el valor actual neto o la TIR para poder estimar la rentabilidad del proyecto. Esto también pensado para las empresas que nos han solicitado, que son vendedores de franquicias, les ha ayudado bastante en el tema de poder llevar a cabo una automatización de la generación de sus reportes para con sus clientes franquiciatarios. Entonces ese también es un potencial giro que se puede llegar a abarcar. Entonces, respecto
a la forma de trabajar, digamos, de la inteligencia geoespacial, procedemos de una recopilación de información. Ya en algún punto también lo comenté con algunos de ustedes. Nosotros hacemos una unificación de fuentes a partir del INEGI, del DNUE, hacemos estimaciones de movilidad, hacemos estimaciones de ciertas fuentes como los niveles socioeconómicos, ingresos, población. Llevamos a cabo un procesamiento geoespacial en donde a partir de un área específica podemos hacer un análisis y hacer la extracción de variables clave y potencial de gasto de esas zonas. Tenemos algoritmos que nos facilitan la interpretación. Por ejemplo, es una zona que tiene una viabilidad alta, tiene una potencial de establecerse debido a la cercanía con generadores de flujo, debido a la cercanía con avenidas con transporte, cercano a ciertas zonas donde hay mucha densidad económica, y a partir de ahí también implementamos la estrategia final, que pues básicamente es: generamos perfil de los potenciales clientes, generamos estrategias, análisis FODA y generamos una serie de estrategias sencillas de implementar. Recuerden que al final de cuentas, el proyecto Data Smart Grid está pensado principalmente para las pymes, pensando tal vez un poco en un sentido de que este tipo de herramientas pueden llegar a ser un poquito más simples para empresas grandes. Lo cierto es que para las pymes no. Partir de un estudio de tales características que les ayudan a especificar de manera muy detallada el alcance de su proyecto, la verdad es que da muchísimo beneficio al momento de tomar la decisión. Entonces, nosotros manejamos con un sistema que lleva a cabo prácticamente toda la inteligencia geoespacial. Tenemos un dashboard en donde ya llevamos a cabo un acceso a las 24 horas de 7 días, principalmente pensado para las empresas que requieran un acceso más continuo a los reportes o a los análisis. Hablemos de empresas de franquicias, desarrolladores de negocio, agencias de marketing que se dediquen a hacer pues continuamente un análisis geoespacial, y no tanto pensando ya en un sentido de un pequeño empresario, sino ya más bien una empresa que se dedica a brindar asesoría o consultoría o proyectos a otras empresas. El visualizador está en tiempo real, básicamente explora zonas, compara zonas y aplica los filtros específicos que llevemos. Y bueno, ahorita particularmente la vamos a revisar. Los entregables que nosotros hacemos dentro del servicio final es pues un reporte. Es un reporte muy sencillo de inteligencia de mercado que recopila toda la información en un formato, un diseño bastante accesible y muy entendible. Y esto pues para poder intentar fundamentar la decisión de que si hay que establecer un proyecto o no en un lugar o en una zona. Ya sea que este reporte sea para ti, pequeño empresario, para tomar la decisión, ya sea que lo generas para un potencial cliente, ya sea que lo generas para incorporarlo como un servicio adicional al servicio que tú ya brindas, no estamos limitados absolutamente a ninguno de los tres puntos. Su usabilidad es prácticamente la misma, pero el objetivo por el cual se genera puede llegar a cambiar, ¿no? En este sentido, pues prácticamente estos serían los dos servicios más importantes que brindamos. Ahora, voy a ser directo con esto. Si tú eres un pequeño empresario, tienes una dirección específica y quieres conocer algún lugar en particular, no sé, tienes un local en renta, un potencial en renta que se encuentra en un lugar específico, tienes ya el giro específico y quieres evaluar si va a ser factible o no, generamos lo que es un reporte de inteligencia de mercado de esa zona. El reporte se genera en unas pocas horas, se puede entregar sin ningún problema. Este reporte está pensado principalmente para los pequeños empresarios que necesiten validar el establecer en algún proyecto o en algún lugar. Y también contamos con el tema de asesorías para estos mismos. En los casos, por ejemplo, en donde quieren buscar potenciales zonas donde establecer un proyecto,
Podemos tener una sesión de asesoría donde nos conectamos, revisamos las potenciales zonas, damos algunas recomendaciones a partir del conjunto de variables con las que trabajamos y a partir de ahí generamos los reportes de analítica geoespacial que les ayuden a poder no solamente informarse lo suficiente, sino poder llevar a cabo la acción de tomar la decisión de si establecer o no el proyecto en ese sitio. Ahora, el acceso a la plataforma, como bien comenté, está pensado ya para empresas un poquito más grandes, agencias de marketing que lo van a brindar como servicio, empresas, por ejemplo, que se dedican al desarrollo de negocios, empresas franquiciatarias que requieren una ingesta de reportes muy continuo. Empresas de retail que ya requieren un análisis continuo de expansión de sus proyectos, está pensado precisamente el acceso a la plataforma. Esos son como los dos rubros que yo manejo. Si eres un pequeño empresario, te puedo manejar estos servicios y estos productos en particular. Si ya tienes un cierto nivel de madurez con tu proyecto y puedes, si te es redituable gastar para poder tener el acceso, bueno, ya es un servicio un poquito más personalizado y diferente hacia esa clase de clientes. Pero antes de llegar a ese punto, bueno, les voy a presentar un poquito respecto a la plataforma. Les voy a mostrar algunos puntos de los que se encuentran en la misma. Para el acceso a la plataforma, si por ejemplo en este caso lo que se requiere es un reporte, el contacto es directamente conmigo. Me dan su solicitud, me dicen una dirección, me dicen un giro específico y yo les puedo generar el reporte. Evidentemente, el tener acceso a la plataforma y usarla durante un mes pues requiere un nivel de conocimiento un poquito más estratégico que puede que sea una curva de aprendizaje un poquito pronunciada al inicio. Por eso tiendo a recomendar que los que contraten el servicio del acceso a la plataforma sean empresas que pues ya tienen un equipo que pueda dedicarse a eso, porque de otra manera puede llegar a ser un poco contraproducente. La verdad es que no es mi objetivo recomendar cosas que no vayan a ocupar. Entonces, bajo ese esquema les voy a mostrar un poco el sistema de inteligencia geoespacial. El acceso es a partir de un código y aquí vamos desglosando la información y las diferentes funcionalidades con las que contamos. Esta es la plataforma. Contamos con información de prácticamente todas las entidades de la República, todos los municipios. Evidentemente podemos llegar a tener algunas limitantes muy pequeñas en zonas demasiado rurales, aunque por experiencia propia he visto que no ha habido zonas que no encontremos. Aún así, pues tentativamente siempre es recomendable validar antes de contratar cualquier servicio cuál es exactamente la zona y cuál es el giro específico y validar a partir de ahí qué estamos manejando. Nosotros tenemos una disección a partir de sectores económicos de servicios que brindan. Si nosotros ahorita no contamos con algún sector o servicio específico, nos reservamos un poquito el tiempo de poder hacer la actualización para incorporar ese sector o servicio. Lo cierto es que el tiempo de incorporación de la información es muy breve, no es algo que sea muy tardado en particular. De hecho, probablemente dure un día o dos máximo y a partir de ahí podamos continuar con su solicitud. En este ejemplo en particular, voy a analizar lo que son gimnasios y voy a irme enfocando de acuerdo al nivel de granularidad de la plataforma. Primero voy a analizar lo que son gimnasios en Morelos. Para poder acceder aquí, en el listado de entidades de la República, tenemos también este visualizador de entidades para poder ir específicamente a la que querramos. Voy a suponer aquí que voy a entrar en Morelos. Le doy clic en ver municipios y me hace el desglose de municipios de Morelos y la información que pueda llegar a tener en este caso de gimnasios de Morelos. Este es el mapa de calor de negocios de gimnasios en Morelos. Evidentemente el que tiene la mayor concentración es Cuernavaca.
seguido de Cuautla, Yutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, y conforme vayamos avanzando, pues muchos menos, ¿no? A estos municipios, por ejemplo, de hecho, ni siquiera tienen. Aquí en esta sección, por ejemplo, podemos especificar una consulta específica. Nosotros contamos a diferentes niveles de granularidad información. Nosotros hace poco incorporamos una información de granularidad nivel municipio, que es un análisis de seguridad. ¿Qué significa esto? Poder analizar las carpetas de investigación y el desglose de delitos que existen, por ejemplo, en Cuernavaca. Este está específico a un solo municipio, solamente se puede seleccionar a un único municipio y aparece un pequeño dashboard donde viene el desglose de información de delitos cometidos en Cuernavaca. En este caso tenemos la incidencia mensual, el desglose de carpetas que hay, que básicamente solamente el 2025 existieron 13.863 carpetas, lo que representa, de acuerdo a la población estimada de 337.370 personas que viven en Cuernavaca, una tasa por cada 100.000 habitantes de 4.109 personas, lo cual ya se considera una tasa alta para Morelos, lo que también representa unos 5.124 delitos de autoimpacto. Tenemos el desglose de información acá. Podemos encontrar que el subtipo de amenazas es precisamente el segundo lugar con una tasa de 416, que también es alta. ¿Eso qué significa? Bueno, esto no es sorpresa para nadie que conozca un poquito Cuernavaca en ese sentido, pero Cuernavaca es ligeramente peligroso para establecer negocios debido al tema de las amenazas o a la cuota que puede llegar a tener por el tema del narco. Entonces, este mismo desglose aplicarlo pues prácticamente a cualquier municipio que queramos para empezar a evaluar desde antes si va conveniendo o no establecer un proyecto ahí. Podemos hacer el desglose a partir del filtro de datos. Por ejemplo, si el bien jurídico es patrimonio, se desglosa en robo, fraude, daño a la propiedad, otros delitos, despojo o abuso de confianza. Evaluamos solamente para robo y evaluamos, por ejemplo, robo a vehículo automotor, ¿no? En este caso vemos el desglose de acuerdo al criterio que manejan y como se pueden dar cuenta, la tasa por cada 100.000 habitantes también es ligeramente alta. Este tipo de información ya me da un parteaguas acerca de la decisión que pueda tomar respecto a establecer o no un proyecto aquí en Morelos. Puedo alejarme de nuevo, regresar a la vista normal y nosotros vamos actualizando esta información conforme vayamos recopilando. Ahorita tenemos información hasta febrero, pero pues prácticamente tenemos información de todos los municipios que vayan a querer analizar. Cuernavaca es un lugar que más o menos teníamos una idea de que podía llegar a ser peligroso. Veamos Cuautla. Cuautla también se encuentra en riesgo alto, al menos para el 2026. En el 2025 igual se encuentra un rango relativamente alto, lo que ya nos está dando un poquito señal acerca de qué tan conveniente sería establecer ahí o no. Yautepec también se encuentra en un riesgo alto. El punto es poder hacer un análisis a nivel municipio. Ahora, este análisis por el momento lo tenemos solo a nivel municipio. Conforme vayamos incorporando información de otras fuentes a nivel municipal, nos reservamos el derecho de ir agregando más mini dashboards como este a nivel municipal. Por el momento, este es el único que tenemos, el análisis de seguridad, pero conforme vayamos incorporando más, van a ir robusteciendo más el análisis. Voy a entrar aquí. Ahora, esto es a simplemente nivel municipio. Si yo le doy a clic aquí, puedo acceder a lo que es el municipio de Cuernavaca. Y aquí viene todo el desglose de información que nosotros manejamos. Todos estos puntos que se encuentran acá son gimnasios. Son gimnasios que, de acuerdo al criterio del INEGI, se encuentran establecidos acá. Algunos de los criterios que podemos manejar.
Cada punto es un gimnasio, por ejemplo, gimnasio caloría. Si nosotros accedemos aquí, nos va a aparecer la opción de visualizar el entorno o el Street View. Yo, conforme genero los reportes o los análisis, tiendo a asegurarme que tanto la información del INEGI como la de Google Maps concuerden. ¿Por qué? Porque a veces el INEGI se tarda un poco en hacer la actualización de negocios o a veces Google también lo hace. Tiene que ser una combinación de ambas cosas como para poder considerarlo. En este caso, este gimnasio se cuenta aquí, lo podemos visualizar acá. Está prácticamente en en una pequeña plaza. Y así, cada uno de los puntos donde quieran analizar pueden tener la opción de visualizar cuáles son las características de ese sitio y ver más o menos qué hay en esa zona. Por ejemplo, este otro gimnasio se encuentra precisamente en esta plaza. Ahora, nosotros podemos generar análisis de sinergia continuo. ¿Qué es un análisis de sinergia? En algunos casos nos conviene encontrar zonas donde haya negocios de cierto giro en particular. El más conocido, uno de los más populares, es el Oxxo. Establecerse cerca de un Oxxo para el 80% de los negocios tiende a ser un punto bueno. No significa que para todos, ¿eh? Y a veces hay negocios en particular que requieren giros específicos. Esto básicamente significa que en algunos casos conviene buscar cercanía con el Zócalo, con algún centro comercial, con algún mini super, con alguna tienda departamental, dependiendo del criterio del análisis que realicemos. Por ejemplo, aquí yo puedo especificar y analizar, quiero analizar centros comerciales. ¿Dónde se encuentran los centros comerciales? Son todos estos que están acá. Aquí hay algunos centros comerciales, Plaza Campirano, Plaza Leñeros, podemos acceder y visualizar la plaza. Recordemos que en un sentido muy estricto las plazas no necesariamente tienen que ser muy grandes o vistosas como tienen a ser, sino a veces pueden hacer una conjugación de pequeños locales en un solo punto. Hay otras, por ejemplo la de acá, que aquí sí se visualiza en la Plaza Diana, es una plaza pues mucho más grande. Y así conforme nosotros avanzamos, vamos recopilando información que nos permita tomar una mejor decisión con base en esto. En algunos casos he tenido clientes que lo que me dicen es, oye, quiero a lo mejor saber en un centro comercial, tengo pensado hacer un centro comercial, algún centro de este estilo, ¿qué tipo de negocios o de proyectos puedo establecer ahí? Aquí hay una herramienta que podemos ocupar. Antes de llegar a ella, solamente vamos a hacer este punto. Todos estos entonces son centros comerciales. Si yo quiero agregar otro, por ejemplo, la categoría del INEGI para Oxxos es mini super, agrego y aquí están los Oxxos. Y conforme yo vaya necesitando algo, lo voy a ir especificando. Yo tengo un algoritmo que para básicamente cualquier desarrollador de negocios y a partir de las condiciones establecidas permite localizar puntos específicos. Pero antes de llegar a eso, tenemos un sistema de capas que básicamente es la concentración de información geoespacial con la que contamos que nos va a permitir tomar decisiones. Tenemos una primera capa de demográficos. Todas estas manzanas que están pintados en colores azules, claros y muy oscuros representan los niveles socioeconómicos, es decir, más o menos el poder adquisitivo de las personas de una zona. Zonas que tienen un color un poquito más oscuro son zonas con niveles socioeconómicos más altos. Zonas donde tienen
un poquito más claras, los manzanas son zonas con un nivel socioeconómico bajo. El nivel socioeconómico es una variable sumamente importante para saber o establecer el éxito o el fracaso de un proyecto. Si tú estás pensando en un negocio muy caché, muy con una inversión buena, fijado en la estética, en la calidad, pues no conviene a veces establecerlo en una zona de escasos recursos. A su vez, si tienes un negocio de consumo masivo, en muchos casos no conviene establecerlo en zonas de lujo. Es básicamente poder segmentar adecuadamente a tu potencial cliente para evitar errores respecto a dónde localizar un lugar o dónde poner un proyecto. Ahora, bajo este mismo esquema, tenemos todo este desagregado de información de niveles socioeconómicos. Tenemos, tenemos capas de transporte que básicamente vienen a indicar en dónde son las avenidas en donde pasa el transporte público, recordando, insisto, que el tema del transporte es principalmente para darle visibilidad a tu proyecto. Si en una zona o en un lugar no tienes suficiente visibilidad, vas a tender a pues caer en un tema de que tu proyecto no va a ser visible, no va a haber mucho flujo de personas y vas a perder oportunidades. El establecerte cerca de zonas donde hay transporte público le va a dar mucho más visibilidad a tu proyecto. Otra característica, claro, zonas donde hay centros comerciales también te van a dar mucha visibilidad a tu proyecto. Entonces, tenemos este desglose de información de avenidas con transporte. Densidad económica. No sirve de nada estar en una zona de un nivel socioeconómico alto si no hay zonas comerciales ahí. El primer impedimento que vas a tener, no vas a encontrar locales. Debes de asegurarte que las zonas que analices, bueno, haya suficiente densidad económica para generar población flotante y a su vez para poder establecer que vas a encontrar potencialmente opciones de renta en el lugar. Nosotros desglosamos entonces la densidad económica en estos mapas, visualizamos en qué zonas hay mucha densidad de negocios y pues particularmente a partir de ahí sabemos que son zonas comerciales donde va a haber mucho tránsito de personas. Si yo quito esta capa, tenemos las capas de escuelas. En algunos tipos de negocios, tener cercanía con escuelas también garantiza cierto flujo de personas específicas. De marginalidad, ¿qué zonas pueden llegar a ser más peligrosas de acuerdo al propio sentido de marginalidad? Tenemos, por ejemplo, aquí colonias que tiene este desglose. Las zonas que son más oscuras son de marginalidad baja, las zonas amarillas son de marginalidad media, las zonas más rojas tienden a ser las más peligrosas, marginalidad muy alta. Zonas hoteleras, principalmente para el tema del turismo. Si tienes algún proyecto que requiera forzosamente del turismo, sí o sí debes de buscar cercanía con cercanía con hoteles, centros turísticos que facilite poder tener ese análisis. En este caso, pues evidentemente depende de eso, ¿no? Hay ciertas condiciones o características donde se puede salir un poquito de eso, pero particularmente si tienes un negocio y está enfocado principalmente a turismo, debes de buscar estar en zonas donde haya mucha densidad económica de estrato económico alto, centros comerciales, o establecerte cerca de los hoteles. Recordemos que en el tema de los hoteles facilita mucho tener el acceso más directo a los negocios o a los servicios que quieras brindar. Entonces, tenemos esas distintas capas de información. Ahora bien, en algunos casos, por ejemplo, tenemos este desglose. Supongamos un gimnasio. Quiero buscar un gimnasio que tenga un nivel socioeconómico medio alto, que se encuentre en una zona densa económicamente, que haya o que esté cerca de centros comerciales como los tenemos aquí o Oxxos como los tenemos acá.
El algoritmo que nosotros podemos ocupar, que es el análisis de mejor zona, nos facilita hacer esa consulta. ¿Qué características buscamos? Niveles socioeconómicos A, B, C más, C menos, D, que esté cerca, un impacto positivo en centros y plazas comerciales, de mini supers, que haya prácticamente nula competencia. Ojo, en algunos casos sí conviene que haya competencia cerca, cuando buscamos clústeres cuando buscamos clústeres económicos, por ejemplo. Una densidad hotelera, pues indiferente. Densidad poblacional alta, densidad de negocios altas, y a mí me interesa principalmente que sea cerca de alguna calzada, algún bulevar, avenida o, o estos. Vamos a hacer un análisis a partir de un área de 1 kilómetro. Va a ser un análisis que a partir del diferente conjunto de datos con los que contamos te dan las recomendaciones de potenciales zonas. En este caso, las potenciales zonas que me arrojó fueron esta zonita de acá. Aquí se encuentra un Soriana. Aquí hay algunos Oxxos, ya sea en esta avenida o ya sea en esta principal, que de hecho aquí también se encuentran algunos locales. Es una zona que, a diferencia de otros lugares, no hay tanta competencia. ¿Es densa económicamente esta zona? Sí, en esta sección de aquí es densa económicamente, hay muchos negocios. Y te da esta recomendación. Este punto de particular le da una calificación de 91.5 sobre 100. El segundo lugar te lo recomendó más arriba. Aquí ya baja 88. Aquí baja 88 igual, es indiferente, 85. Y aquí un poquito con más competencia que se encuentra acá y acá, sería esta. Un 87.5, pero está cerca de los generadores de flujo que especifiqué y sí hay ciertas zonas con una densidad económica alta, que particularmente sería esta, la avenida Gustavo Díaz Ordaz, o esta otra que es la calle Humbert, bueno, avenida Palmira. Este algoritmo facilita la localización de potenciales zonas donde establecer proyectos. Sigue las órdenes que tú establezcas de acuerdo a los criterios que quieras manejar. Por ejemplo, si yo supongo quiero, bueno, ahorita voy a regresar a este punto, que es el de lugar uno. Voy a borrar ahorita las zonas y voy a hacer otro punto. Supongamos que quieren hacer un análisis de qué negocios dentro de los centros comerciales son los que más abundan. Nosotros tenemos una incorporación adicional. Cuando nosotros queremos analizar un punto, utilizamos el pin y aquí siempre podemos analizar a un radio a la redonda. Por ejemplo, voy a suponer que voy a analizar este radio. Ahorita les explico un poco esta información, no se preocupen. Pero lo que estoy haciendo aquí es localizar un punto en donde hay muchos centros comerciales. Bueno, en realidad no son varios centros comerciales, simplemente que el INEGI luego no clasifica bien los nombres de los centros comerciales y aparecen como que son varios cuando en realidad es uno. No importa, todos estos al final de cuentas terminan siendo el mismo. Puedes hacer aquí un análisis de perfil de las plazas y centros comerciales. En este caso, en esta zona, por ejemplo, para la Plaza Abaranda o Galerías Cuernavaca o Abaranda Cuernavaca, principalmente hay un desglose de tiendas de comercio al por menor en ropa, servicios de preparación de la carta, comercio al calzado. De los comercios de ropa que hay aquí, ¿cuáles son? Está Highway, Calvin Klein, Massimo Dutti, Melissa, Old Navy. Ya con esto se van dando idea del tipo de perfil de plaza que hay aquí, ¿no? Son negocios que ya van enfocados a un nivel socioeconómico un poquito más alto. Y aquí viene precisamente el desglose: Forever 21, Old Navy, Guess, Zara. Si quieres especificar solamente, por ejemplo, ok, quiero ver ahora las empresas de calzado que están en estas plazas de acá: Capa Ozono, Cocopao,
Tropic, la Milagresa, Comercial Anfibio, Capa de Ozono, en fin. Vas haciendo el desglose por plazas o de centros comerciales aquí. También puedes hacerlo por el centro específico, a baranda aquí. Por ejemplo, solamente quiero ver negocios de joyerías de aquí. Bio Ancio a baranda, Galería Marisa, Joyería Yarudis, Bizarro. Puedes ir haciendo un perfil de las plazas y a partir de ahí tener una idea más específica acerca de los negocios que abundan en una plaza en particular. Aquí quito filtro. Ok, ya analicé un poquito esto. Voy a quitar esto. Voy a quitar este de aquí. Ahorita no lo necesito. Voy a volver a hacer el análisis de mejor zona. Vamos a analizar el primer lugar que habíamos dicho era este. Aquí me dice que el mejor lugar es este. Aquí habíamos visto que hay densidad económica en esta área y prácticamente nada más hay un competidor y de hecho es un gimnasio sin nombre. Ha de ser uno muy pequeño. Es este de aquí. Entonces, voy a suponer que voy a establecer mi gimnasio como por acá. Lo que yo puedo hacer aquí es agrandar un área de influencia que es el que voy a analizar. Voy a suponer en este caso que es un análisis a 1 kilómetro a la redonda, donde especificas ticket promedio para poder a partir de la población que hay aquí. Aquí viven viven y trabajan. Son 13.595 personas objetivo ahí, que se desglosa en 10.355 personas que viven ahí. 3.240 que pasan por ahí, trabajan, es un nivel socioeconómico C+, relativamente bueno. Un desglose de información de acuerdo a la tasa general y de cercanía, un multiplicador, que son conceptos que hay que abordar con un poquito más de tiempo conforme lo manejemos. Aquí viene el desglose también si consideras toda la población objetivo o solamente los residentes, el filtro por edad. Y a partir de aquí, este es el análisis que hacemos de esta zona. Ahora, hay otro análisis que puedo hacer acá. Bueno, antes de pasar a este, también tenemos este desglose de información de gráficas de esta misma zona. Hay principalmente mujeres, principalmente hay población ocupada, rondan principalmente entre adultos y ancianos. De hecho, hay un buen porcentaje de ancianos. Niveles socioeconómicos que rondan en C más C, C menos, son los que agarran mayor población. Ingresos promedios por nivel socioeconómico, distribución del gasto. Ahorita estamos viendo la competencia solamente está en la misma avenida José María Morelos. Esta competencia, aquí trabajan de 0 a 5 personas. En esta zona hay un nivel de marginalidad muy bajo, es una zona pues bien acomodadamente. Hay muchas escuelas del sector privado, principalmente de multinivel, escuelas privadas de multinivel, hay preescolares, primarias, secundarias. Y de centros de trabajo hay servicios profesionales, agencias de viaje, gestiones de inmuebles, consultoría y asesoría. Información que me va a permitir perfilar la zona que estoy analizando. Ahora, aquí ya tengo esta área o este punto en particular. Podemos analizar la isocorona. La isocorona permite especificar de acuerdo al punto de origen qué tanta área abarca una persona, suponiendo que camina o suponiendo que va en automóvil. Supongamos que voy a ir caminando solo 10 minutos, abarca solamente esta área, pero me va dando un poquito más de información acerca de las características. A ver, en esta primera zona, donde solamente hay un competidor, población de 13.595, que de hecho, para serles sincero, es una población ligeramente baja. Una población alta serían 20.000, 25.000, 30 en algunos casos. Tenemos una zona en donde solamente llegando caminando aquí a 10 minutos son unas 7.820 personas.
Igual un nivel socioeconómico C+, representa más o menos la mitad del análisis que tenemos acá. Y lo más importante, tanto las plazas que están acá como los oxos que están acá van a darle mucha visibilidad y mucha área de influencia al gimnasio que vayas a establecer acá. Esos factores son sumamente importantes: cercanía con generadores de flujo como Oxxos, plazas, centros comerciales. Por eso el análisis de mejor zona es muy útil, porque te permita ya ir directamente a lo que quieres buscar. Esta es la isócrona, suponiendo una caminata de 10 minutos. Tienes aquí ya las especificaciones. Ahora sí. Bueno, aquí evidentemente, por ejemplo, puedes filtrar de acuerdo al nombre del negocio, puedes analizar diferentes giros, puedes analizar muchos otros análisis de sinergia que requieras para darle un complemento a la información. Principales generadores de flujo: Oxxos, centros comerciales, plazas, supermercados, mercados, todo lo que agregue información y que te da una idea mucho más específica de a dónde te estás dirigiendo. Ya a partir de aquí, ahora sí, si nosotros necesitamos generar, ya ahora sí, hicimos el análisis previo, encontramos que es la mejor zona, tiene las mejores características, evaluamos la competencia aquí, nos parece factible. Podemos agrandar aquí el visualizador, el inspeccionador, y aquí viene una sección que dice generar reporte. El reporte, este reporte es el que yo comercializo directamente con los pequeños empresarios, me lo solicitan, lo genero y lo entrego. Prácticamente aquí ya viene incorporada la información exacta de la dirección, sus coordenadas, distancia, información. Viene la segunda parte, que también viene enfocado con competencia, los supuestos de viabilidad, a algunos criterios de análisis de negocios. Como es una inteligencia artificial, si tú le quieres dar un contexto específico, algo que la información no tiene, por ejemplo, me voy a establecer en un lugar que tiene potencial de crecimiento para turistas. Me voy a hacer esto porque tiene esto. Algo que le quieras decir a la inteligencia artificial que considere en el análisis, lo puedes incluir. Aquí viene también, por ahí preguntaron un tema de estacionalidad turística, que pues básicamente es ver si nosotros tenemos la ciudad y poder analizar información de la misma. Por el momento solamente tenemos información de las 70 ciudades más importantes de turismo en México. Pues evidentemente en este caso Cuernavaca no es una de las 70 más importantes al parecer aquí, entonces no lo incluimos. Ya tentativamente estamos incluyendo información de la mayoría de los municipios, estamos solicitando esa información, pero por el momento no la tenemos todavía habilitada. Si tuviéramos aquí alguno de estos, la agregaríamos y generaríamos ese análisis de estacionalidad. Ahorita Cuernavaca no lo incluye. Solo haremos el resumen de accesibilidad y ya. La inteligencia artificial concentra todas las capas de información bajo todos los criterios que nosotros especificamos y los genera y resume en un único documento. En este documento viene ya expresada toda la información que fuimos analizando y de esa manera ya genera lo que es el reporte de inteligencia comercial. Quiero hacer énfasis en esto. La inteligencia artificial en este caso no está alucinando, no te está dando algo solo por dártelo. Cuando tú le das un contexto a la inteligencia artificial como datos, como los datos que yo le estoy dando aquí con el sistema de gestión, la información que te arroja es mucho más precisa, mucho más concluyente y pues prácticamente te está haciendo la labor de hacer el análisis de la información. Esto para los que se dedican al tema de agencias de marketing, desarrolladores de negocios, pues es un beneficio enorme porque es básicamente generar estudios y validaciones de mercado en muy poco tiempo. Hace el desglose de información. Tiene aquí la introducción del estudio, la población, residentes, flotantes, nivel socioeconómico, actividad, negocios.
Tiene un sistema de puntuación que permite evaluar el potencial de negocio conforme a la saturación competitiva. Aquí tiene buena calificación porque solamente hay un competidor. Poder nivel socioeconómico medio alto. Es una zona con densidad económica de 4 estrellas sobre 5. Hay zonas más densas, pero aún así está bien. Hay muchos generadores de flujo. Está cerca, prácticamente caminando a 5 metros de la vía de transporte. Tiene un buen perfil respecto al contexto regional en poder adquisitivo. El desglose de información de la viabilidad financiera. Esto, por supuesto, es simulado aquí, ¿no? De acuerdo al ticket promedio que pueda tener un proyecto, a las tasas de captura de mercado y por proximidad, genera una estimación de ganancia, lo cual depende completamente del ticket promedio que tú estás estableciendo y de los criterios de tasa de captura. A ver, ustedes como generadores de los estudios de mercado y análisis así, deben de procurar ser lo más sinceros posibles, no exagerar con la información que vas a suponer que vas a obtener. De esta manera entonces viene el desglose, el resumen de accesibilidad, el demográfico, viene todo el desglose de información aquí. Y de hecho aquí hay algunos detalles. La API puede llegar a tener algunos problemas de consulta. Esto es normal con algunas APIs. Por ejemplo, porque se excedió un poco con el nivel de consulta. Sencillo. Simplemente corregimos errores de texto. Va a encontrar estas ocasiones en que ocurre estos errores y los va a regenerar. Esto simplemente es un candadito que pusimos para ir eficientizando ese tipo de cosas. Ahora, todo el reporte ya se encuentra desarrollado. Simplemente lo que vamos aquí es en una vista previa y empezamos a imprimir el PDF. Eso es prácticamente lo que hace el sistema de gestión geoespacial. Concentra todas las capas de información, eh, utiliza todas las capas de información que trabajamos, concentra todos los reportes, toda la analítica que tenemos, le da la interpretación con inteligencia artificial y genera los resultados finales. Es un sistema de analítica y gestión geoespacial que facilita la toma de decisiones tanto para pequeños y medianos empresarios, debido a que el entregable que es el PDF es muy fácil de interpretar, muy rápido, muy directo. Y para los que deciden utilizar esta inteligencia para poder tomar decisiones, para generar estos estudios para otros potenciales clientes y así, pues también les facilita un poquito el tema del alcance del volumen de información que pueden llegar a generar. Eso es un poco la idea y ese es un poco el alcance del proyecto Data Smart Grid. Lo que está haciendo ahorita prácticamente, se tarda un poco porque hay un poco de RAM ahorita, pero prácticamente lo que está haciendo es imprimiendo todos los archivos PDF y en un momento los va a imprimir como un PDF. Eh, Ahorita si quieren les comparto el PDF que, bueno, les muestro ahorita el PDF que resulta. Y prácticamente todo esto se hizo a partir de los criterios establecidos en el reporte. Insisto, depende un poco de lo que necesiten. Como empresarios pequeños que buscan establecer un proyecto, esto ayuda a validar qué tan viable es o no establecer un proyecto a partir de los criterios especificados. No es una recomendación tomada a la ligera, es una recomendación que requiere una preparación bastante adecuada al momento de tomar la decisión. Si no, puede llegar a ser muy peligroso. Este es el reporte. Lo tenemos ya desglosado de acuerdo a la concentración de información y a los resúmenes necesarios. Y bueno, también otro punto, puedo generar n cantidad de reportes que yo quiera de n cantidad de lugares que yo quiera. No hay una limitante para eso. Aquí pues está pensado y está especificado para llevar a cabo diferentes niveles de análisis
de acuerdo a la necesidad de inteligencia geoespacial que se requiera.